El aire tibio de la noche de primavera entraba por la ventana del comedor, mezclándose con el aroma del estofado que había pasado toda la tarde preparando. La mesa, vestida con mi mejor mantel de lino bordado, era un reflejo del amor que sentía por mi familia. Las risas de mis nietos, especialmente la de Marcos, que hoy cumplía 10 años, eran la música de mi vida. Las velas del pastel parpadeaban, creando pequeñas estrellas danzantes en los ojos de todos. Observaba a mi hija adoptiva, Lorena, sentada frente a mí, y a su esposo Mauricio a su lado, tan elegantes y exitosos. Por un instante mi corazón se llenó de un orgullo inmenso, la clase de orgullo que solo una madre puede sentir al ver que sus sacrificios han florecido. Creí, en mi inocencia, que ese momento de felicidad era sólido, que era real, que era la recompensa por una vida entera de dedicación. Fue Lorena quien se puso de pie, copa en mano, para proponer un brindis. El murmullo de las conversaciones cesó, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Su vestido de seda azul brillaba bajo la luz del candelabro, y su sonrisa parecía ensayada, perfecta. Pensé que dedicaría unas palabras a su sobrino, a Marcos, o quizás a la importancia de estar todos juntos. Recuerdo que apreté suavemente el brazo de mi hijo Tomás, que se sentaba a mi lado, en un gesto de complicidad y alegría. El cristal de su copa tintineó cuando lo rozó con su uña perfectamente esmaltada. Un sonido agudo y claro que pareció cortar el aire y anunciar que algo estaba a punto de romperse. Era el silencio antes de la tormenta, y yo, ingenua, solo esperaba una lluvia de palabras bonitas y afecto familiar, sin sospechar la tempestad que se avecinaba. Su discurso comenzó con una dulzura artificial, felicitando a Marcos por su cumpleaños. Pero pronto su tono cambió, volviéndose afilado como un cuchillo. «Y ya que estamos todos reunidos», dijo, paseando su mirada fría por la mesa hasta clavarla en mí, «hay algo que necesitamos discutir sobre el futuro de esta familia, específicamente sobre el futuro de mi madre». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La palabra «madre» salió de sus labios despojada de todo cariño, como si fuera un título administrativo, un problema a resolver. Mauricio, su esposo, asintió con una expresión de gravedad impostada, como si fuera cómplice de un plan meditado. Noté cómo algunos familiares se removían incómodos en sus asientos, presintiendo la crueldad que estaba a punto de desatarse. El ambiente festivo se había disipado por completo, reemplazado por una tensión densa y palpable que me oprimía el pecho. Y entonces, sin previo aviso, la bomba explotó, con una voz clara y resonante, que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Lorena pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. «Aquí no te queremos más, eres un estorbo». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El eco de su crueldad rebotaba en las paredes del comedor que yo misma había decorado con tanto esmero. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies, un vértigo helado que me subía desde el estómago hasta la garganta. Mis ojos, llenos de lágrimas que me negaba a derramar, buscaron los de mi hija, pero en ellos solo encontré un vacío gélido, una determinación implacable que me partió el alma en 1000 pedazos. El pastel de cumpleaños, con sus 10 velas aún humeantes, parecía una burla cruel en medio de la devastación. El impacto emocional fue inmediato y demoledor. Cada rostro en esa mesa era un espejo de una emoción distinta. La sorpresa en mi hijo Tomás, la incomodidad culpable en mis sobrinos, la satisfacción mal disimulada en el rostro de mi yerno, Mauricio. Pero era la cara de mi nieto, la de Marcos, la que más me dolió. Su expresión de confusión y miedo, viendo a su abuela ser atacada por su tía en su propia fiesta de cumpleaños, fue una puñalada directa a mi corazón. Me sentí desnuda, expuesta, juzgada y sentenciada en mi propia casa, en el nido que había construido con amor y sacrificio. La humillación era un manto pesado que me asfixiaba, y el calor de las lágrimas finalmente comenzó a deslizarse por mis mejillas, trazando un camino de dolor sobre la piel que ya conocía tantas arrugas de preocupación y desvelo por ellos. Busqué desesperadamente en el rostro de Lorena algún vestigio de la niña que había criado, la pequeña a la que le leía cuentos por la noche
y a la que cuidaba cuando tenía fiebre. Pero no había nada. Solo veía a una extraña, una mujer consumida por una ambición que yo no lograba comprender. Recordé las noches en vela cosiendo para pagar sus estudios, los pequeños lujos que me negué para que a ella no le faltara nada, el amor incondicional que le había profesado desde el día en que llegó a nuestras vidas. ¿Cómo era posible que todo ese amor se hubiera transformado en este desprecio tan profundo? La traición era un sabor amargo en mi boca, más amargo que cualquier medicina, más doloroso que cualquier herida física. Me di cuenta de que la persona que me estaba hiriendo no era una enemiga, era mi propia hija. Pero en medio de ese océano de dolor, mientras sentía que me ahogaba, algo más profundo comenzó a emerger desde el fondo de mi ser. Era una chispa de dignidad, una brasa que se negaba a extinguirse. Pensé en mi difunto esposo, Antonio, en su amor protector y en su sabiduría. Recordé sus últimas palabras para mí, una promesa que me hizo hacerle mientras sostenía su mano, debilitada. Me habló de un sobre guardado en el fondo de su viejo baúl de madera, un sobre que contenía su voluntad, su última defensa para mí. Úsalo solo si alguna vez intentan borrarte, mi Estefanía, me había dicho. En ese momento, en medio de la humillación, comprendí el verdadero significado de sus palabras. Esto no se trataba de venganza, sino de honrar su memoria y reclamar el respeto que merecía. Con una calma que no sabía que poseía, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. Mis dedos temblaban, pero mi columna se irguió. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 69 años, pero también la fuerza de una vida de resiliencia. No pronuncié una sola palabra. Mi silencio fue mi única respuesta. Un silencio cargado de historia, de dolor y de una nueva y silenciosa determinación. Paseé mi mirada por cada uno de los presentes, deteniéndome un segundo más en Lorena. Dejé que mi mirada les transmitiera todo lo que mi voz callaba. Luego, sin prisa, me di la vuelta y caminé hacia la salida del comedor, abandonando la celebración rota. Sabían lo que habían hecho, pero no tenían idea de lo que yo estaba a punto de hacer. Habían olvidado que las raíces más profundas a menudo pertenecen a los árboles más viejos y silenciosos. Me llamo Estefanía Mendoza y tengo 69 años. Hace casi una década que el amor de mi vida, mi Antonio, partió de este mundo, dejándome en un silencio que a veces pesa más que cualquier tormenta. Enviudé, pero no me siento solo una viuda. Me siento la guardiana de nuestros recuerdos, la protectora de la vida que construimos juntos. Vivo en la misma casa que compramos con nuestros primeros ahorros, una casita modesta en las afueras de la ciudad, con un jardín que era el orgullo de mi esposo. Cada mañana, cuando el sol se filtra por la ventana de la cocina, siento su presencia en el calor que entra, en el aroma del café recién hecho, en el silencio que ya no es vacío, sino una conversación callada con su memoria. Mi vida transcurre entre estas paredes, con la pensión que él me dejó, suficiente para vivir sin lujos, pero con la dignidad que él siempre quiso para mí. Mi rutina es sencilla, marcada por los ritmos de la naturaleza y los pequeños rituales que me mantienen anclada a la vida. Me levanto con el sol para cuidar de mis rosas, esas flores que Antonio decía que se parecían a mí, capaces de mostrar una belleza delicada, pero con espinas para protegerse cuando es necesario. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, me aseguro de que tengan suficiente agua. Es mi terapia, mi forma de crear belleza en un mundo que a veces se siente gris. Después, paso las tardes tejiendo. Mis manos, ya un poco torpes por la artritis, se mueven con la memoria de miles de puntadas, creando suéteres y mantas para mis nietos. Cada prenda lleva consigo una oración silenciosa, un deseo de abrigo y de amor, aunque últimamente siento que ese amor viaja en una sola dirección. Soy una mujer que siempre ha encontrado su propósito en el cuidado de los demás. Desde muy joven aprendí que la felicidad más grande no reside en recibir, sino en dar. Crié a mis hijos, Tomás y Lorena, con la convicción de que el amor es el pilar de todo. Remendé rodillas raspadas, calmé pesadillas nocturnas y aplaudí cada uno de sus logros como si fueran míos. Mi corazón siempre ha sido un libro abierto para ellos, un refugio seguro al que podían volver sin importar
qué tan fuerte soplara el viento afuera. Quizás ese fue mi error. Enseñarles que mi amor era incondicional, inagotable, sin enseñarles también que el respeto es el agua que mantiene vivo ese amor, y que sin él, hasta el jardín más frondoso puede empezar a secarse. Sin embargo, detrás de esta fachada de abuela tierna y servicial, existe una fortaleza que pocos conocen. La vida junto a Antonio no siempre fue fácil. Pasamos por dificultades económicas, por enfermedades y por pérdidas que nos pusieron a prueba. Juntos aprendimos a ser resilientes, a encontrar soluciones donde otros solo veían problemas, a apoyarnos el uno en el otro como dos árboles que entrelazan sus raíces para no caer. Esa fuerza no ha desaparecido con él. Está latente dentro de mí, en mi capacidad para soportar el dolor en silencio, en mi paciencia para esperar el momento adecuado, en la claridad de mi juicio para distinguir entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Mis hijos, especialmente Lorena, han confundido mi bondad con debilidad, mi silencio con sumisión. No imaginan la determinación que se esconde detrás de mis arrugas. Mi mayor vulnerabilidad, tengo que admitirlo, es la soledad. Desde que Antonio se fue, hay días en que la casa se siente demasiado grande, demasiado silenciosa. Anhelo una llamada que no sea para pedir algo, una visita que no termine con una crítica velada sobre cómo manejo mis cosas. A veces me siento como un mueble viejo en mi propia casa, útil para ciertas ocasiones, pero ignorado la mayor parte del tiempo. Esa necesidad de sentirme amada y valorada por mi familia me ha hecho tolerar muchas cosas, justificar desprecios y minimizar faltas de respeto. He aceptado migajas de afecto con la esperanza de que, eventualmente, recordaran el banquete de amor que siempre les ofrecí. Pero esa cena, la del cumpleaños de Marcos, me hizo darme cuenta de que estaba esperando una cosecha en un campo que ellos mismos habían sembrado con sal. Mi hijo biológico, Tomás, es un buen hombre, con un corazón noble como el de su padre. Vive en otra ciudad, absorbido por su trabajo y su propia familia, pero sé que me quiere. Nuestras llamadas son menos frecuentes de lo que me gustaría, pero siempre están llenas de un cariño sincero. Él representa la dulzura de mis recuerdos. Lorena, en cambio, es la herida que no cicatriza. La adopté cuando tenía solo 3 años. La saqué de un lugar oscuro y le di todo mi amor, sin distinción alguna. La vi crecer, convertirse en una profesional exitosa, y mi corazón se hinchaba de orgullo. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar, en qué punto su ambición se tragó su gratitud, pero la mujer que me humilló en esa cena ya no es la hija que yo crié. La casa en la que vivo es más que ladrillos y cemento, es el legado de toda una vida de trabajo. Cada rincón guarda una historia. La marca en la pared donde medíamos la altura de los niños, la pequeña muesca en la mesa de la cocina, de cuando Antonio intentó arreglar un electrodoméstico y se le escapó el martillo, el rosal que plantamos juntos en nuestro primer aniversario. Para mí, este lugar es sagrado, es el corazón de nuestra familia. Para Lorena y su esposo Mauricio, sin embargo, he empezado a comprender que no es más que un activo inmobiliario, un bien con un valor en el mercado que está esperando a ser liquidado. Ven las paredes, pero no ven los recuerdos. Ven el terreno, pero no ven las raíces que nos anclan a esta tierra. Esta revelación ha sido dolorosa, pero también extrañamente liberadora. El dolor de la traición de Lorena me ha empujado a un lugar donde la resignación ya no es una opción. Ya no se trata de rogar por su cariño o de esperar que reconozcan mis sacrificios. Se trata de proteger la dignidad que me queda y de honrar la memoria de mi esposo, quien trabajó incansablemente para darnos este hogar. La mujer que se levantó de esa mesa del comedor no era la misma que se había sentado. La Estefanía sumisa y complaciente comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una nueva resolución echó raíces. Aún no sabía exactamente qué haría, pero sabía con una certeza absoluta que no permitiría que me borraran de mi propia historia. La fuerza latente de la que hablo no es de gritos ni de confrontaciones violentas. Es una fuerza silenciosa, como el agua que se filtra lentamente por las grietas de una roca, hasta que un día, sin que nadie se dé cuenta,
La parten dos. Es la fuerza de la verdad, de la paciencia y de la estrategia. Ellos creen que soy una anciana frágil y fácil de manipular, perdida en sus recuerdos y dependiente de su caridad. Van a descubrir que subestimaron a la jardinera. Sabían cómo podar las ramas, pero nunca se preocuparon por entender la fortaleza de las raíces que se esconden bajo la tierra. Las mismas raíces que mi Antonio se aseguró de que fueran lo suficientemente profundas para soportar cualquier tormenta. Y ahora que me conocen un poco más, que han visto la herida que me han causado, les pregunto, ¿y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces el consejo de un extraño puede traer más luz que el silencio de una familia. Si quieres escuchar cómo continúa esta historia, suscríbete y acompáñame en este viaje, porque te aseguro que las cosas están a punto de cambiar de una manera que nadie, y mucho menos mi hija Lorena, podría haber imaginado. Mi familia, lo que queda de ella cerca de mí, es un tapiz de hilos tensos y colores desvaídos. Mi hijo Tomás, mi único hijo biológico, es un hombre de bien, un reflejo de su padre. Vive a cientos de kilómetros de aquí, con su esposa y mis 2 nietos pequeños, luchando por sacar adelante su propio negocio. Hablamos por teléfono una vez a la semana, y en su voz siempre encuentro el eco del cariño de antaño, una preocupación genuina por mi bienestar. Sin embargo, la distancia es una barrera invisible pero poderosa. Él escucha mis quejas veladas, mis suspiros de soledad, pero no puede ver las miradas frías de su hermana, ni la tensión que se respira en mi propia casa. Su amor es un consuelo lejano, como la luz de una estrella que tarda en llegar, y yo estoy aquí, en la oscuridad, lidiando con la tormenta que tengo justo encima. Y luego está Lorena Castillo, mi hija adoptiva. A sus 38 años, es la imagen del éxito que yo misma la animé a perseguir. Gerente en una importante empresa, siempre vestida de manera impecable, con una vida social que parece sacada de una revista. Durante años, su éxito fue mi mayor orgullo. Creía que su ambición era una virtud, una señal de su fortaleza. Ahora veo que esa misma ambición es un fuego que lo consume todo a su paso, incluida la gratitud y el afecto. Se ha convertido en una experta en el arte de la manipulación emocional, capaz de decir las cosas más crueles con una sonrisa en los labios, haciéndote dudar de tu propia percepción de la realidad. Es calculadora y fría, y ha aprendido a ver el mundo, y a mí, a través de un lente de costo y beneficio. El verdadero catalizador de esta transformación, el susurrador en el oído de mi hija, es su marido, Mauricio Gálvez. Cuando Lorena lo trajo a casa por primera vez, me pareció un hombre encantador, lleno de halagos y atenciones. Me llamaba suegrita querida y siempre traía un ramo de flores. Tardé demasiado en darme cuenta de que su encanto era una herramienta, una máscara para ocultar una codicia sin límites. Es él quien ha alimentado las inseguridades de Lorena, quien la ha convencido de que merece más, de que cualquier cosa que no sea lujo es un fracaso. Le ha enseñado a ver mi modesta casa no como el hogar de su infancia, sino como un capital estancado, y mi pensión, no como mi sustento, sino como un dinero que podría estar financiando sus vacaciones en el extranjero. La motivación de Lorena es un nudo complejo de desentrañar. No creo que naciera con un corazón malvado, pero se ha dejado envenenar. Anhela la aprobación de un círculo social, donde el valor de una persona se mide por lo que posee. Mauricio le ha hecho creer que yo soy un ancla que la frena, un recordatorio de un pasado humilde que ella quiere borrar a toda costa. Su crueldad no nace del odio puro, sino de algo quizás peor, la indiferencia. Se ha convencido a sí misma de que sus acciones están justificadas, que está simplemente optimizando recursos para asegurar su futuro. En su mente yo ya no soy su madre, la mujer que le dio un hogar y una vida, sino un problema logístico, una última atadura a una vida de la que desesperadamente quiere escapar. Duele recordar los años en que éramos inseparables. Cuando era adolescente, se sentaba en el borde de mi cama por las noches y me contaba todos sus secretos, sus sueños, sus miedos. Yo era su confidente, su aliada.
Recuerdo una vez que tuvo el corazón roto por un primer amor y lloró en mis brazos durante horas. Le preparé un té de manzanilla, le acaricié el pelo y le dije que ella era más fuerte que cualquier dolor. «Nunca me dejes, mamá», me susurró esa noche. «Nunca». Esa promesa ahora resuena en mi mente como una burla cruel. ¿Dónde quedó esa niña que buscaba mi protección? ¿En qué momento decidió que mis brazos ya no eran un refugio, sino una jaula de la que necesitaba escapar a cualquier precio? La grieta en nuestra relación comenzó a formarse justo después de su boda con Mauricio. Al principio fueron cambios sutiles. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas. Las conversaciones ya no eran sobre sentimientos o sueños, sino sobre inversiones, propiedades y el valor del metro cuadrado en nuestro barrio. Empezaron a hacer preguntas sobre el testamento de Antonio, siempre bajo el pretexto de querer ayudar a organizar las cosas para que yo no me preocupara. Me traían folletos de comunidades para personas mayores, describiéndolos como si fueran resorts de lujo, insistiendo en que yo merecía descansar y no tener que ocuparme de una casa tan grande. Cada una de esas palabras era una pequeña pala, cavando el hoyo en el que querían enterrar mi autonomía. Hace un par de años la tensión escaló por primera vez de forma evidente. Vinieron a cenar un domingo, y entre el postre y el café, desplegaron un plan detallado para vender esta casa. Argumentaban que el mantenimiento era demasiado caro, que la casa era insegura para una mujer de mi edad. Mauricio incluso presentó una tasación que había encargado sin mi conocimiento. «Piénsalo, Estefanía», dijo con su tono condescendiente. «Podrías vivir en un apartamento moderno, con seguridad las 24 horas, y, con el dinero sobrante, podrías viajar, darte lujos». Me negué rotundamente, explicándoles que mis lujos eran mis rosas y mis recuerdos. La reacción de Lorena fue de una ira helada. «Eres una egoísta», me espetó. «Nunca piensas en nuestro futuro». Ese día entendí que no se preocupaban por mí, sino por su herencia. Así, la relación que una vez fue de profunda complicidad se ha deteriorado hasta convertirse en una guerra fría. Cada encuentro es una batalla de voluntades, cada conversación un campo minado de indirectas y reclamos. El amor que sentía por ella ahora está teñido de una profunda decepción. He llegado a comprender que para ella y su esposo, yo soy la llave que abre la caja fuerte, y están dispuestos a forzar la cerradura, sin importar el daño que causen en el proceso. Ya no me ven como la madre que les dio todo, sino como la anciana que se interpone entre ellos y la vida de opulencia que creen merecer. Esta claridad, aunque dolorosa, me ha dado una nueva perspectiva. Sé a quién me enfrento, conozco sus motivaciones, y por primera vez estoy empezando a entender qué es lo que debo hacer para defenderme. Lorena llegó a nuestras vidas como una pequeña flor asustada, en medio de una tormenta. Tenía apenas 3 años, con unos ojos enormes que parecían haber visto demasiada oscuridad para su corta edad. Antonio y yo la acogimos no como a una extraña, sino como a la pieza que le faltaba a nuestro rompecabezas familiar. Recuerdo la primera noche que durmió en nuestra casa. Se aferró a mi mano con una fuerza sorprendente, como si temiera que si me soltaba, su mundo volvería a desmoronarse. En ese preciso instante, le hice una promesa silenciosa, que mis manos siempre estarían ahí para sostenerla, que mi corazón sería su hogar para siempre. No era un acto de caridad, era un acto de amor puro e incondicional. La amé desde el primer segundo, con una ferocidad que solo una madre puede comprender. Antes de que la responsabilidad familiar absorbiera todo mi tiempo y energía, yo tenía un pequeño sueño propio. Había montado un modesto taller de costura en una de las habitaciones traseras de la casa. El sonido de la máquina de coser era mi música, el tacto de las telas, mi pasión. Creaba vestidos, blusas, trajes a medida para las señoras del barrio. No era un negocio grande, pero era mío. En ese pequeño espacio yo no era solo la esposa de Antonio o la madre de Tomás y Lorena. Era Estefanía, la modista, la creadora. Soñaba con expandirlo algún día, quizás abrir una pequeña tienda en el centro, con un escaparate que mostrara mis diseños. Era un sueño humilde, pero me pertenecía, y en él depositaba mi identidad,
y mi alegría. Ese sueño, como tantos otros de las mujeres de mi generación, fue cuidadosamente guardado en una caja y almacenado en el desván del olvido. Cuando Lorena creció y demostró ser una estudiante brillante, supimos que su educación universitaria sería costosa. Una noche, Antonio y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, con las facturas extendidas bajo la luz tenue de la bombilla. No había suficientes números para hacer que la ecuación funcionara. Fue entonces cuando tomé la decisión. Al día siguiente desmonté mi taller, empaqueté mis telas, guardé mis patrones y cubrí mi vieja máquina de coser con una lona. El silencio en esa habitación fue ensordecedor. Sentí que una parte de mí se apagaba, pero me convencí de que era un sacrificio necesario, una inversión en el futuro de mi hija. A partir de entonces, mis manos, que antes se deslizaban sobre sedas y algodones, se acostumbraron a la aspereza de los productos de limpieza y al calor de las cocinas ajenas. Para complementar la pensión de Antonio y pagar los estudios de Lorena, acepté cualquier trabajo digno que se me presentara. Limpiaba las casas de familias más adineradas, cocinaba para eventos y durante una época especialmente difícil, trabajé en el turno de noche de una pequeña fábrica, empaquetando productos hasta que el sol comenzaba a salir. Llegaba a casa, con el cuerpo dolorido y el espíritu cansado, pero la imagen del diploma de Lorena, su futuro brillante, era el combustible que me mantenía en pie. Cada moneda que ganaba con sudor era una piedra más en el castillo que estaba construyendo para ella. A veces, cuando veo a Lorena en su elegante oficina, con su traje de diseñador y sus zapatos caros, no puedo evitar pensar en el contraste. Mis pies hinchados y adoloridos pagaron por sus primeros zapatos de tacón. Mis noches de insomnio, preocupada por cómo llegaríamos a fin de mes, se convirtieron en sus matrículas universitarias pagadas a tiempo. Mi espalda encorvada por fregar suelos ajenos es el cimiento invisible sobre el que se levanta su imponente escritorio de caoba. Le di las alas con las que ahora vuela tan alto, y lo hice con gusto, con amor. Lo que me duele no es el recuerdo del sacrificio, sino el darme cuenta de que ella ha olvidado por completo que esas alas fueron tejidas con los hilos de mis propios sueños rotos. Recuerdo vívidamente cuando Lorena estaba en su último año de secundaria y la escuela organizó un viaje de estudios a la capital, algo que estaba completamente fuera de nuestro alcance. Ella no dijo nada, pero vi la tristeza en sus ojos cuando sus amigas hablaban con entusiasmo del viaje. No podía soportar verla así. Durante un mes, acepté todos los trabajos de costura que pude conseguir, trabajando en secreto por las noches, después de que todos se durmieran, con mi vieja máquina de coser que había sacado temporalmente del desván. Mis ojos se quemaban por el cansancio, pero cuando le entregué el dinero en un sobre, su abrazo y su grito de alegría hicieron que todo valiera la pena. «¿Cómo lo hiciste, mamá?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «El amor encuentra la manera», le respondí. Pero los sacrificios no fueron solo económicos, fueron también emocionales. ¿Cuántas veces me tragué mis propias lágrimas para poder consolar las suyas? ¿Cuántas veces medité en silencio mis preocupaciones para no añadir más peso a sus hombros de estudiante? Fui su psicóloga, su enfermera, su chef personal y su animadora incansable. Celebré sus éxitos como si fueran una victoria personal y absorbí sus fracasos para que el golpe fuera menos duro para ella. Me convertí en el pilar emocional de la familia, una presencia constante y fiable que siempre estaba ahí para solucionar problemas, para ofrecer una palabra de aliento, para poner las necesidades de todos por delante de las mías. Era un papel que asumí con naturalidad, sin pedir nada a cambio. Mi Antonio siempre vio y valoró cada uno de mis esfuerzos. Él no era un hombre de muchas palabras, pero sus gestos hablaban por él. A menudo, cuando me encontraba agotada al final del día, se acercaba por detrás, me masajeaba los hombros y me decía al oído: «Estefanía, eres el corazón de esta casa. Sin ti, estas paredes se caerían». Su reconocimiento era mi medalla, mi recompensa. Sabía que él entendía la magnitud de mis renuncias y me amaba no a pesar de ellas, sino por ellas. Quizás por eso la ingratitud de Lorena se siente como una doble traición. No solo me insulta a mí,
sino que también pisotea el legado de su padre, el hombre que trabajó a mi lado para darle el futuro que ahora ella desprecia. Hay un recuerdo que atesoro y que ahora me duele como una espina. Cuando Lorena se graduó de la universidad, me regaló un pequeño marco de plata con una foto de las dos. En la parte de atrás había escrito con su caligrafía elegante: «Para mí, mamá, que me enseñó que los sueños se pueden cumplir. Gracias por sacrificar los tuyos por los míos. Te querré siempre». ¿Dónde está esa joven que escribió esas palabras? ¿En qué momento se convenció de que esos sacrificios no eran un regalo de amor, sino una obligación que yo tenía con ella? Esa nota que antes me llenaba de orgullo, ahora es un testimonio doloroso de la persona que mi hija solía ser y un recordatorio constante de la extraña en la que se ha convertido. No, no quiero que me devuelva el dinero ni que me pague por mis desvelos. El amor de una madre no tiene precio ni se registra en un libro de contabilidad. Lo único que siempre esperé a cambio fue respeto, gratitud y un lugar de honor en la familia que ayudé a construir. Ver cómo todo ese historial de amor y sacrificio ha sido borrado de su memoria, como si nunca hubiera existido, es la herida más profunda. No me humilló por ser vieja o por ser un estorbo. Me humilló al invalidar mi vida entera, al tratar mi amor como algo descartable. Y esa es una deuda que no se paga con dinero, sino con la moneda del alma. Una moneda que, me temo, mi hija ha perdido por completo. Mi Antonio era un hombre previsor. No era un hombre de letras ni de grandes discursos, pero tenía una inteligencia práctica, una sabiduría forjada en la vida real. Entendía la naturaleza humana mejor que nadie. Y, aunque amaba profundamente a nuestros hijos, no era ciego a sus defectos. Sabía que mi corazón era demasiado blando, que mi capacidad para perdonar era a la vez mi mayor virtud y mi talón de Aquiles. A menudo me decía con una mezcla de cariño y preocupación: «Estefanía, tú ves el jardín, pero a veces te olvidas de las serpientes que pueden esconderse entre las flores. Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir como una extraña en tu propia casa». Yo siempre me reía y le decía que se preocupaba demasiado, pero ahora sus palabras resuenan en mi mente como una profecía. Recuerdo con una claridad absoluta una tarde lluviosa, pocos meses antes de que se fuera. Estábamos sentados en el porche, viendo caer la lluvia sobre mis rosas. De repente, se volvió hacia mí, con una seriedad que me inquietó, y me habló del futuro. «Esta casa», dijo, posando su mano sobre la mía, «es más que nuestro hogar. Es el fruto de nuestro trabajo, el símbolo de nuestra vida juntos, y tiene que ser un refugio para ti, hasta tu último día». Continuó explicándome que había tomado ciertas disposiciones para asegurarse de que así fuera. No me dio todos los detalles, solo me dijo que había dejado un ancla, una salvaguarda, para proteger mi dignidad por encima de todo. En ese momento no entendí la urgencia en su voz, pero ahora la comprendo perfectamente. Parte de esa salvaguarda era mi vecina y amiga del alma, Rosario Pacheco. Rosario y yo somos como el día y la noche. Donde yo soy callada y paciente, ella es directa y de armas tomar. Ha sido mi confidente durante más de 40 años, la hermana que la vida me regaló. Fue testigo de mis alegrías y la primera en llegar con una sopa caliente en mis momentos de tristeza. Antonio confiaba en ella ciegamente, no solo por su lealtad hacia mí, sino por su inquebrantable sentido de la justicia. «Rosario tiene los pies en la tierra, Estefanía», me dijo Antonio una vez. «Ella no se deja engañar por palabras bonitas. Sabrá qué hacer si alguna vez me necesitas y yo no estoy». Y así fue como, una mañana, vi a Antonio salir de casa con un portafolios bajo el brazo, acompañado por Rosario. Se dirigieron a la notaría del centro. Cuando regresaron horas después, mi esposo traía consigo 2 sobres grandes, de color manila, sellados con lacre rojo. Me entregó uno y me dijo con una solemnidad que me impresionó: «Guarda esto en un lugar seguro. Espero que nunca tengas que abrirlo, pero si algún día sientes que te están faltando al respeto, que tu lugar en esta casa está en duda, este papel será tu voz». El otro sobre se lo entregó a Rosario, diciéndole: «Esta es una copia de seguridad.
La segunda llave de la caja fuerte. Cuídala como si fuera tuya. Ambas aceptamos, sin hacer más preguntas. Por casi 10 años, ese sobre ha permanecido en el fondo del viejo baúl de madera de Antonio, junto a mis cartas de amor, las primeras fotos de los niños y mi velo de novia. Lo enterré bajo capas de recuerdos felices, con la firme intención de no tener que mirarlo nunca más. Creía que el amor y la gratitud de mis hijos serían una fortaleza más segura que cualquier documento legal. Me negaba a aceptar la posibilidad de que llegara un día en que necesitara un papel para exigir el respeto que se le debe a una madre. Qué ingenua fui al pensar que los lazos de sangre eran irrompibles, que el amor que di sería suficiente para protegerme de la codicia que, como una mala hierba, había crecido en el corazón de mi propia hija. Pero después de esa noche terrible, de esa humillación pública, las palabras de Antonio volvieron a mí como un faro en la niebla. Con manos temblorosas, subí al desván y abrí el baúl. El olor a cedro y a tiempo me envolvió. Allí estaba, en el fondo, el sobre Manila, intacto, con su sello de lacre rojo mirándome como un ojo vigilante. Lo saqué y sentí su peso en mis manos. No era solo papel, era la última promesa de mi esposo, su amor protector extendiéndose más allá de la muerte. Aún no lo he abierto. No estoy segura de estar lista para leer lo que hay dentro, pero sostenerlo me da una fuerza que no sabía que tenía. Es la pieza que faltaba en mi plan, un secreto que Lorena y Mauricio nunca podrían haber imaginado. La semana que siguió a esa cena desastrosa fue un estudio de crueldad silenciosa. Lorena comenzó su campaña no con una disculpa, sino con una llamada telefónica de una normalidad escalofriante. Actuó como si sus palabras hirientes nunca hubieran sido pronunciadas. Después de unos minutos de charla trivial, su voz adoptó un tono de falsa preocupación. «He estado pensando, mamá», dijo, «y sé que la casa debe ser una carga enorme para ti. Toda esa limpieza, el jardín, las reparaciones, debes sentirte tan abrumada». No estaba preguntando, estaba dictando mis sentimientos. Era una táctica sutil pero perversa. No solo me había humillado, sino que ahora intentaba convencerme de que la solución a esa humillación era precisamente hacer lo que ella quería. Quería que yo misma le entregara las llaves de mi vida. Unos días después, aparecieron en mi puerta sin avisar. Mauricio entró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y comenzó a pasearse por la casa como un inspector. Señalaba cada pequeña imperfección, una diminuta grieta en el yeso del pasillo, el grifo de la cocina que a veces goteaba una gota solitaria. «Estas casas viejas son un pozo sin fondo, Estefanía», sentenció, mientras pasaba el dedo por un marco de ventana. «Un día es una cosa, al día siguiente es otra. Casualmente, un amigo mío es agente inmobiliario. Podría pasar a echar un vistazo, sin compromiso, solo para darte una idea. Del valor actual, el mercado está muy bien ahora». La oferta era una amenaza disfrazada de favor, una forma de recordarme que mi hogar tenía un precio y que ellos estaban ansiosos por cobrarlo. La humillación pública continuó en pequeños escenarios cotidianos. Una tarde, Lorena insistió en acompañarme al supermercado. Mientras yo elegía mis frutas, ella me seguía de cerca, cuestionando cada una de mis decisiones en voz alta para que los demás compradores la oyeran. «¿De verdad vas a comer eso? Mamá, tiene demasiada sal», decía, quitándome un paquete de galletas del carrito. «Mejor lleva esto. Es bajo en calorías». Me trataba como a una niña incapaz de cuidarse, socavando mi autoridad sobre mi propia vida, bocado a bocado. Me sentí tan avergonzada que solo quería desaparecer entre los estantes de conservas, pero la mantuve la mirada. Completé mi compra y pagué con mi propio dinero. Un pequeño acto de rebelión que ella ignoró con una sonrisa condescendiente. Luego comenzó el gaslighting, esa tortura psicológica que te hace dudar de tu propia mente. Pequeños objetos de gran valor sentimental empezaron a desaparecer de sus lugares habituales. Primero fue una pequeña figura de porcelana que Antonio me regaló en nuestro 5º aniversario. Luego, una fotografía enmarcada de mis padres. Cuando le preguntaba a Lorena si la había visto, ella suspiraba con cansancio. «Ay, mamá, seguramente la guardaste en otro sitio y no te acuerdas. A tu edad,
La memoria empieza a fallar. No te preocupes, ya aparecerá. Lo decía con una dulzura venenosa que me helaba la sangre. No estaba perdiendo la memoria. Estaba perdiendo el control de mi propio hogar, y ella era la ladrona. La siguiente ofensiva fue contra mi autonomía financiera. Se sentaron conmigo en la mesa de la cocina, con expresiones de profunda seriedad, y me hablaron de los peligros de las estafas telefónicas a personas mayores. «Hay gente muy mala por ahí, mamá», dijo Lorena, poniendo su mano sobre la mía. «Creemos que sería más seguro si nosotros te ayudamos a gestionar tus cuentas, solo para supervisar, para asegurarnos de que nadie se aproveche de ti». Me pidieron acceso a mis extractos bancarios, a mi libreta de pensiones. La propuesta era tan insultante que me dejó sin palabras. Querían tomar el control de mi dinero, el último bastión de mi independencia, y lo hacían fingiendo que era por mi propio bien. Su audacia era tan grande como su codicia. En una reunión familiar para celebrar el bautizo de un sobrino nieto, Lorena encontró otra oportunidad para pintarme como una anciana senil. En medio de la conversación, contó una anécdota sobre cómo yo había confundido la fecha de una cita médica la semana anterior. La adornó, la exageró y la relató como si fuera la prueba irrefutable de mi declive mental, terminando con una risa forzada. «Ay, mi madre y sus despistes. Cada día tiene uno nuevo», dijo, buscando la complicidad de los demás. Algunos rieron incómodamente, otros evitaron mi mirada. Sentí como mi imagen, mi reputación como la matriarca sabia y fuerte de la familia, era demolida ladrillo a ladrillo con historias falsas y exageraciones malintencionadas. La violación de mi privacidad alcanzó un nuevo nivel cuando, una mañana, encontré a un técnico instalando una pequeña cámara de seguridad en una esquina del salón. Mauricio me explicó, sin haberme consultado previamente, que era para mi seguridad. «Así podemos asegurarnos de que estás bien cuando no estamos aquí, Estefanía», dijo con su habitual tono paternalista. A partir de ese día, dejé de sentirme en casa. Me sentía observada, vigilada, como una prisionera en mi propio santuario. La cámara no era para mi seguridad, era para su control. Querían monitorear cada uno de mis movimientos, escuchar mis conversaciones, asegurarse de que no estuviera planeando nada en su contra. Mi hogar se había convertido en un escenario, y yo en la actriz involuntaria de su retorcida obra. Poco después, la amenaza se volvió más explícita, aunque silenciosa. Lorena llegó una tarde con una pila de folletos satinados y los dejó como por descuido sobre la mesa del café. Eran catálogos de residencias de ancianos, con fotografías de personas mayores sonrientes participando en actividades grupales. «Mira qué lugares tan bonitos, mamá. Tienen piscina, clases de yoga, atención médica las 24 horas. Es como vivir en un hotel», comentó con ligereza. No me preguntó si yo quería ir a uno de esos lugares. Simplemente me los presentó como una conclusión inevitable, como el siguiente y último capítulo de mi vida, un capítulo que ella ya había decidido por mí. Los folletos se quedaron allí durante días, un recordatorio constante de su plan para deshacerse de mí. Mi única aliada, Rosario, también se convirtió en un objetivo. Una tarde, mientras charlábamos en mi jardín, Mauricio salió a la terraza y nos interrumpió con un comentario sarcástico. «Vaya, vaya, el club de las comadres en plena sesión, arreglando el mundo, ¿eh?», dijo con una sonrisa despectiva. Su intención era clara: menospreciar nuestra amistad, ridiculizar nuestra confianza y, en última instancia, aislarme de la única persona que veía a través de su fachada. Quería que me sintiera completamente sola, sin nadie a quien recurrir, para que fuera más fácil doblegar mi voluntad. Pero subestimó la fuerza de un vínculo forjado durante 4 décadas de lealtad. Su desprecio solo sirvió para fortalecer nuestra determinación. El primer estallido de agresión directa vino de Mauricio. Una mañana, entró en la cocina agitando una factura de la luz en la mano. «¡Esto es inaceptable, Estefanía!», gritó, golpeando el papel sobre la mesa. «Casi se te pasa la fecha de pago. ¿Ves cómo no puedes manejar estas cosas sola? Podrían habernos cortado el suministro». La factura no estaba vencida. Faltaban todavía 2 semanas para el límite, pero él
Usó esa mentira como pretexto para liberar su frustración. Por primera vez, me levantó la voz, su rostro, enrojecido por la ira. En ese momento vi al hombre real detrás de la máscara del yerno encantador, un matón impaciente y agresivo, harto de esperar a que su plan diera frutos. La estrategia de la casa se volvió más descarada. Empezaron a traer extraños, presentándolos como amigos o colegas. Un día era un arquitecto amigo de Mauricio que quería admirar la distribución de las casas antiguas del barrio. Otro día, una decoradora amiga de Lorena que buscaba inspiración. Yo sabía perfectamente que eran potenciales compradores, evaluando la propiedad. Sus preguntas no eran sobre decoración, sino sobre metros cuadrados, estado de las tuberías y posibilidades de ampliación. Cuando los confrontaba, Lorena me acusaba de ser paranoica. «Mamá, por favor, no todo el mundo quiere robarte la casa. Estás viendo fantasmas donde no los hay», me decía, perfeccionando su papel de hija preocupada por mi salud mental. La campaña para declararme incompetente llegó hasta el consultorio médico. Lorena insistió en acompañarme a un chequeo de rutina. Durante la consulta, interrumpió constantemente para informar al doctor sobre mis crecientes olvidos y mi confusión. «A veces se olvida de tomar sus pastillas, doctor», mintió con descaro. «O nos cuenta la misma historia varias veces en una hora. Estamos muy preocupados». Yo intentaba defenderme, explicar que eran exageraciones, pero la voz de Lorena, tan articulada y convincente, parecía tener más peso que la mía. Estaba construyendo un historial médico falso, una prueba objetiva para respaldar sus planes de quitarme el control de mi vida ante un juez, si fuera necesario. El punto de quiebre, el golpe que rompió la última fibra de mi paciencia, fue un acto de crueldad simbólica. Una tarde, mientras ayudaban a limpiar el polvo del salón, oí un ruido de cristales rotos. Corrí y encontré en el suelo los pedazos de mi jarrón de cristal de Murano, un regalo que Antonio me trajo de su único viaje a Italia. Era una de mis posesiones más preciadas. Mauricio murmuró una disculpa poco convincente, mientras Lorena ponía los ojos en blanco. «Ay, mamá, no es para tanto. Era solo una cosa vieja», dijo mientras barría los trozos. «Ya te compraremos uno nuevo, más moderno». En ese instante comprendí que no se detendrían ante nada. No solo querían mi casa, querían borrar cada rastro de mi historia, cada recuerdo de mi amor con Antonio. Esa misma noche, Lorena vino a mi habitación. Se sentó en el borde de la cama, la misma donde una vez me contó sus secretos de adolescente, y me habló con una calma aterradora. «Mamá, quiero que sepas que todo lo que hacemos, lo hacemos por tu bien. Nos preocupas, pero necesitas empezar a cooperar», dijo, su voz suave pero firme como el acero. «Si te sigues resistiendo, las cosas se pueden poner más difíciles para todos. Existen vías legales para proteger a los ancianos, incluso de sí mismos. No nos gustaría tener que llegar a eso, pero lo haremos si es necesario». La amenaza era inequívoca. Me estaba diciendo que si no me rendía me quitarían mi libertad por la fuerza. Y fue ahí, en el silencio de mi cuarto, que la Estefanía que suplicaba amor murió, y la Estefanía que exigiría justicia nació. Esa noche, después de la amenaza velada de Lorena, no lloré. Las lágrimas que tan fácilmente habían acudido a mis ojos en el pasado simplemente se secaron, reemplazadas por una claridad gélida y cortante. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación durante horas, mientras las palabras «vías legales» retumbaban en el silencio. Fue en ese momento que todo cambió dentro de mí. Comprendí que había estado luchando una batalla equivocada. Había estado suplicando amor a quien solo entendía el lenguaje del poder, pidiendo respeto a quien solo valoraba los bienes materiales. La esperanza de recuperar a mi hija, la niña que había criado, murió definitivamente esa noche, y con su muerte nació algo nuevo. Una determinación fría, inquebrantable, de luchar no por su afecto, sino por mi dignidad. Me levanté y me acerqué al viejo espejo con marco de madera que cuelga sobre mi cómoda. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, vi el rostro de una mujer de 69 años, con las marcas del tiempo y del dolor grabadas en su piel.
Vi las arrugas, el cabello plateado, la mirada cansada que ellos veían, pero por primera vez en mucho tiempo, miré más adentro, a mis propios ojos, y allí la encontré. Vi a la joven que había superado la pobreza, a la esposa que había amado con una lealtad feroz, a la madre que había movido montañas por sus hijos. Vi la resiliencia, la fuerza silenciosa de mis ancestros, y le hice una promesa a esa mujer en el espejo, y a la memoria de mi Antonio. No me romperían, no me borrarían. El juego había cambiado, y ahora yo iba a dictar las reglas. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como una tormenta de ira, sino como el lento amanecer de un día de invierno. El primer paso, y el más crucial, era rendirme. O, más bien, aparentar que me rendía. Entendí que mi resistencia abierta solo les daba más munición para argumentar que yo era terca y difícil. A partir de ahora, les mostraría la versión de mí que ellos querían ver. Una anciana frágil, confundida y finalmente derrotada. Dejaría que creyeran que sus tácticas de intimidación habían funcionado. Me volvería dócil, sumisa. Asentiría a sus sugerencias con un suspiro de resignación. Les haría creer que estaban a punto de conseguir su trofeo, para que bajaran la guardia y caminaran directamente hacia la trampa que yo les tendería. A la mañana siguiente, mi primera acción fue cruzar el pequeño sendero que separa mi jardín del de Rosario. Ya no iba en busca de un hombro sobre el que llorar, sino en busca de mi aliada más leal. Le preparé un café mientras ella me escuchaba en silencio, con su mirada aguda y penetrante. No la interrumpí con emociones. Le expuse los hechos de la última semana con la precisión de un informe. Le conté la amenaza final de Lorena. Cuando terminé de hablar, Rosario no me ofreció palabras de consuelo. Simplemente asintió lentamente y dijo: ¿Y bien? ¿Ya estás lista para usar la llave que te dejó tu marido? Su pregunta no era una sugerencia. Era un llamado a la acción. Sabía que podía contar con ella, no solo para apoyarme, sino para luchar a mi lado. Esa tarde volví a abrir el baúl de Antonio. Saqué el sobre Manila, pero esta vez lo hice con una mano firme. El sello de lacre rojo parecía mirarme, esperando pacientemente durante casi una década este preciso momento. Con un abrecartas de plata, un viejo regalo de mi esposo, rompí cuidadosamente el sello. El sonido del papel rasgándose fue extrañamente satisfactorio, como el primer crujido de hielo que anuncia el deshielo. Dentro había un documento de varias páginas, escrito en el lenguaje formal de los abogados, pero la letra firme de la firma de Antonio al final era inconfundible. Mis ojos buscaron rápidamente el apartado referente a la propiedad, el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y expectación. Lo que leí superó todas mis expectativas. Antonio, mi sabio y protector Antonio, había sido un genio. La cláusula era una obra maestra de justicia poética. La casa familiar solo pasaría a nombre de Lorena bajo una condición explícita e ineludible: que me cuidara con dignidad y respeto hasta el final de mis días. Y la parte más brillante era cómo se mediría ese cuidado. No quedaba a mi interpretación ni a la de ella. La única persona autorizada para atestiguar el cumplimiento de esa cláusula, la única jueza de la conducta de mi hija, era nuestra vecina y amiga, Rosario Pacheco. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Antonio no solo había dejado una cerradura, había elegido a la guardiana perfecta para la llave. Con el testamento en mi poder, el resto del plan se desplegó en mi mente con una claridad meridiana. El siguiente paso era contactar al abogado de la familia, el señor Méndez, un hombre recto que había trabajado con Antonio durante años. Rosario se encargaría de llevarle su copia autenticada y de ponerlo al corriente de la situación. Mientras tanto, mi papel era el de la víctima perfecta. Empecé a mostrarme más olvidadiza, a pedirle a Lorena que me leyera las etiquetas de los productos en el supermercado, a suspirar con tristeza cuando mencionaban la casa. Jugué mi papel con la dedicación de una actriz en la obra de su vida, y ellos se tragaron el anzuelo, el sedal y la caña. Ese fin de semana, mientras podaba mis rosales, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Con mis tijeras de jardín, corté con precisión las ramas secas y las flores marchitas.
Era un trabajo necesario para que el rosal pudiera florecer con más fuerza en la primavera. Y mientras los tallos inútiles caían al suelo, sentí que estaba haciendo lo mismo con mi vida. Estaba podando la falsedad, la ingratitud, el desprecio. Estaba eliminando lo que me estaba matando lentamente para dar espacio a algo nuevo, a mi propia y tardía primavera. El plan estaba en marcha. La justicia, como mis rosas, a veces necesita una poda cuidadosa y silenciosa antes de poder florecer en todo su esplendor. Mi nueva estrategia comenzó a dar frutos casi de inmediato. Siguiendo mi papel de mujer derrotada, suspiré profundamente una mañana y le dije a Lorena que había estado pensando en su propuesta. «Quizás tienes razón, hija», le dije con voz temblorosa. «Esta casa es demasiado para mí. Si tu amigo agente inmobiliario quiere venir a echar un vistazo, por mí está bien». La expresión de triunfo en su rostro y en el de Mauricio fue casi obscena. Se miraron por encima de mi cabeza, intercambiando una sonrisa de victoria, convencidos de que mi espíritu finalmente se había quebrado. Creyeron que era su victoria, sin darse cuenta de que solo era el primer movimiento de mi partida de ajedrez, y que yo les había cedido un peón para poner su rey en jaque. El agente, un hombre llamado Figueroa, llegó 2 días después. Era tan arrogante como esperaba, recorriendo mis pasillos con un aire de superioridad, hablando de potencial de mercado y revalorización del suelo, mientras ignoraba por completo las historias que cada rincón de mi casa podría contar. Mientras él, Lorena y Mauricio estaban en el jardín discutiendo el tamaño del terreno, ejecuté la primera parte de mi plan. Fui a la cocina con la excusa de prepararles un vaso de agua y con un movimiento que pareció casual, dejé mi viejo teléfono móvil sobre la encimera, cerca de la ventana abierta, con la aplicación de grabación de audio activada. Luego salí al porche delantero a regar unas macetas, un lugar donde sabían que no podría oírlos. Esa noche, con el corazón martilleándome en el pecho, me senté en mi habitación y me puse los auriculares. Lo que escuché fue la cruda y brutal confirmación de todas mis sospechas. La voz de Figueroa, la de Lorena y la de Mauricio se entrelazaban en una conversación fría y calculadora. Hablaban de cómo acelerar la venta, del porcentaje de la comisión, de cómo manejar la división de los bienes. Y entonces escuché a mi propia hija decir: «Buscaremos una residencia para ella que sea limpia y económica. No necesitamos lujos. Lo importante es resolver esto rápido». Mauricio añadió: «Mientras menos se entere de los detalles, mejor». Ya está bastante confundida. No era solo la prueba de sus intenciones, era la banda sonora de su traición. Esta grabación era mi primera victoria, un arma secreta que guardaría para el momento preciso. Escuchar sus voces conspirando en mi contra, despojadas de cualquier filtro de afecto, fue doloroso, pero también extrañamente fortalecedor. El último vestigio de duda, la pequeña voz en mi interior que todavía quería creer en su bondad, se extinguió para siempre. Al día siguiente le mostré la grabación a Rosario. Su rostro se endureció con cada palabra que escuchaba. Cuando terminó, se quitó los auriculares y me miró con fuego en los ojos. «Hijos de mala madre», siseó. «No te preocupes, Estefanía. Vamos a hacer que se traguen cada una de sus palabras». Su ira justa alimentó mi propia resolución. Ya no éramos 2 amigas compartiendo penas. Éramos 2 generales planeando una contraofensiva. La primera pieza estaba en su lugar. Ahora que tenía pruebas, era hora de conseguir testigos. El siguiente paso de nuestro plan involucraba a mi hijo Tomás. Cuando me llamó esa semana para nuestro habitual saludo, alteré sutilmente mi discurso. Por primera vez, no le dije que todo estaba bien. Le hablé con una voz cansada. Le conté que me costaba recordar las cosas, que Lorena y Mauricio estaban siendo un gran apoyo. «Tu hermana se encarga de todo, hijo. Dice que mi memoria ya no es la que era. Supongo que tiene razón», le dije, dejando una larga pausa. Planté una semilla de inquietud en su mente, lo suficiente para que la versión edulcorada que Lorena le contaba comenzara a parecerle sospechosa. Sabía que mi hijo me quería y que la preocupación haría el resto del trabajo. Unos días después, tal como habíamos acordado, Rosario llamó a Tomás.
con una voz cargada de una preocupación muy bien actuada, le dijo que estaba alarmada por mí. «Tomás, hijo, yo quiero mucho a tu hermana, pero están tomando demasiadas decisiones por tu madre», le explicó. «Estefanía no parece ella misma. Está como ausente, como si se hubiera rendido. No quiero ser una entrometida, pero creo que deberías venir a verla, quizás sin avisarles a ellos, para que veas con tus propios ojos cómo están las cosas realmente». Rosario fue brillante. No reveló nada del plan, solo apeló a su amor de hijo. Le dio el empujón que necesitaba para pasar de la preocupación pasiva a la acción. La estrategia funcionó a la perfección. 2 días después, Tomás me llamó de nuevo. Su tono era diferente, más serio y decidido. «Mamá, Lorena me ha invitado a una reunión familiar la semana que viene para hablar de tu bienestar», me dijo. Al principio pensé que no era necesario que viajara, pero después de hablar con Rosario, estaré allí. Quiero escuchar exactamente lo que tienen que decir. Lo habíamos conseguido. Lorena y Mauricio, en su arrogancia, habían convocado al juez a su propio juicio sin saberlo. Contar con Tomás allí, como testigo de su codicia, sería fundamental para el desenlace. Esta era nuestra segunda gran victoria silenciosa, y mis adversarios seguían completamente ciegos a nuestra estrategia. Si te está interesando cómo una mujer que parecía no tener poder está empezando a cambiar el rumbo de su historia, déjame un comentario. ¿Crees que la estrategia de la grabación y la llamada a Tomás fue la correcta? Me encantaría leer tu opinión, porque en esta batalla, cada perspectiva cuenta. Acompáñame a ver el final de este camino, porque la reunión familiar promete ser inolvidable. Mientras tanto, la confianza de Lorena y Mauricio crecía de manera desproporcionada con cada uno de mis actos de sumisión. Mi docilidad los embriagaba, los volvía descuidados. Empezaron a hablar de sus planes delante de mí, asumiendo que yo no entendía o que ya no me importaba. Discutían sobre qué muebles de la casa venderían y cuáles se quedarían ellos, como si yo fuera un fantasma en mi propio salón. Cada palabra que pronunciaban era un clavo más en su propio ataúd, y yo los escuchaba en silencio, acumulando información, esperando pacientemente el momento de actuar. Su soberbia era mi mejor aliada, su ceguera mi camuflaje perfecto. Este proceso me estaba transformando. La mujer temerosa que se sentía invisible estaba siendo reemplazada por una estratega que observaba desde las sombras. Ya no sentía el aguijón de cada uno de sus desprecios. Ahora, cada insulto velado, cada acto de manipulación, lo veía como una pieza más de evidencia, una nueva razón para seguir adelante con el plan. Había encontrado un propósito que iba más allá del dolor, la búsqueda de la justicia. No la justicia de los tribunales, sino la justicia moral, la que pone las cosas en su sitio y le devuelve la dignidad a quien se la han intentado arrebatar. Estaba redescubriendo mi propia fuerza y me sentía más viva que nunca. Rosario me mantenía informada del frente legal. El señor Méndez, nuestro abogado, estaba listo. Había revisado la copia autenticada del testamento de Rosario y confirmado que la cláusula era legalmente vinculante e irrefutable. Estaba preparando un documento formal para ser leído en el momento oportuno. Todas nuestras piezas estaban alineadas en el tablero. El abogado, la prueba de la grabación, el testigo sorpresa y, la pieza más importante, el testamento de Antonio. Solo faltaba que mis oponentes hicieran su movimiento final, y no tardaron en hacerlo. Lorena me llamó para confirmar la fecha de la reunión familiar. «Será el sábado, mamá», dijo, «para que Tomás pueda venir. Vamos a organizar tu futuro para que por fin puedas descansar». Acepté con una voz débil. El escenario estaba listo. La función final estaba a punto de comenzar. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de la atmósfera que se instaló en mi sala de estar. Uno a uno, los familiares fueron llegando, convocados por Lorena para ser testigos de mi supuesta abdicación. Me senté en el sillón de mi difunto esposo, una elección deliberada, sintiendo la solidez de su estructura como una extensión de mi propia resolución. Observaba la escena en silencio. Lorena y Mauricio se movían por la habitación, como los directores de una obra macabra.
con expresiones de falsa solemnidad. Mi hijo Tomás se sentó frente a mí, su rostro lleno de una preocupación que me reconfortó. Él no era parte de su plan. Él era mi ancla en la tormenta que estaba a punto de desatar. Lorena carraspeó para llamar la atención y comenzó su discurso, cuidadosamente ensayado. Habló con una voz suave y compasiva, la misma que había usado para mentirle al médico. Nos hemos reunido hoy porque amamos a mi madre y porque a veces el amor requiere tomar decisiones difíciles, comenzó. Continuó pintando un cuadro desolador de mi supuesta incapacidad, mencionando mis olvidos, mi confusión y el peligro que representaba para mí vivir sola. Cada palabra era una mentira envuelta en el celofán de la preocupación filial. Escuché su actuación sin inmutarme, dejando que cavara su propia fosa, pala a pala, con cada una de sus falsedades. Mauricio tomó la palabra, abriendo una elegante carpeta de cuero sobre la mesa de centro. Desplegó gráficos, tasaciones inmobiliarias y folletos de residencias de ancianos, evitando cuidadosamente mostrar el de la opción más barata que habían discutido en la grabación. Hemos analizado todas las opciones, explicó con un aire de suficiencia. Y la solución más lógica y responsable es vender la propiedad y trasladar a Estefanía a un entorno donde pueda recibir cuidados profesionales. Ya tenemos una oferta muy generosa por la casa. Presentaron su plan como un hecho consumado, una decisión de negocios brillante y la única salida razonable. Estaban tan seguros de su victoria, tan ciegos en su arrogancia, que no vieron el abismo que se abría a sus pies. Finalmente, después de su elaborada presentación, Lorena se volvió hacia mí. Su mirada era una mezcla de lástima fingida y una impaciencia apenas contenida. Se inclinó, tomó mi mano, un gesto que me provocó una repulsión helada, y dijo las palabras que sellarían su destino. Sé que es difícil, mamá, pero es lo mejor para ti. Entiéndelo. Ya hemos tomado la decisión. En ese preciso instante, el universo pareció contener la respiración. Esa frase, hemos tomado la decisión, fue la señal. Era el momento. La trampa estaba lista para cerrarse, y mi hija acababa de meter la cabeza voluntariamente en ella. Justo cuando la última sílaba de su sentencia flotaba en el aire cargado, una voz clara y firme resonó desde el umbral del salón. Esa decisión no te pertenece a ti. Todas las cabezas giraron como un solo ser. En la puerta estaba Rosario Pacheco, de pie, erguida, con una expresión de determinación implacable que yo nunca le había visto. A su lado, un hombre de aspecto serio, con un maletín en la mano, asentía gravemente. Era el señor Méndez, el abogado de mi difunto esposo. El silencio en la habitación se volvió denso, palpable. La obra de teatro de Lorena acababa de ser interrumpida por dos actores que ella no había incluido en su guión. La confusión en el rostro de Lorena rápidamente se convirtió en ira. «¿Rosario? ¿Qué demonios haces aquí? Esto es un asunto estrictamente familiar», espetó, poniéndose de pie. Mauricio la secundó, con un gesto amenazante hacia la puerta. Fue entonces cuando yo hablé por primera vez, y mi voz, para mi propia sorpresa, salió tranquila, firme y llena de una autoridad que no había usado en años. «Te equivocas, hija. Rosario está aquí porque mi esposo, tu padre, se aseguró de que ella fuera una parte fundamental de esta familia y de esta decisión. Señor Méndez, si es tan amable, por favor, proceda a explicarles». El señor Méndez avanzó hacia la mesa de centro, abrió su maletín y extrajo un documento encuadernado. La habitación estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el suave crujido del papel. «Tengo aquí el testamento de don Antonio Mendoza», anunció el abogado, «y contiene una cláusula específica referente a esta propiedad». Sus ojos se posaron en Lorena antes de comenzar a leer. Su voz de barítono llenó cada rincón del salón mientras leía las palabras exactas de mi Antonio, detallando que la casa solo sería heredada por Lorena Castillo si, y solo si, cuidaba de su madre, con la más absoluta dignidad y respeto. La bomba había sido lanzada. El efecto fue inmediato. Tomás se giró para mirar a su hermana, con una expresión de pura incredulidad y asco. Los otros familiares se miraban entre sí, susurrando, el rompecabezas de las últimas semanas encajando de repente en sus mentes.
La cara de Lorena pasó del blanco al rojo en segundos. «Eso es absurdo. Es mentira. Mi padre nunca haría algo así», gritó, su compostura finalmente rota. Mauricio intentó intervenir, riéndose nerviosamente. «Vamos, es el papel de un viejo. Seguro que ni siquiera es legalmente válido». Pero el señor Méndez lo silenció con una mirada gélida. «Le aseguro que es 100% legal y vinculante». Fue entonces cuando Rosario dio un paso al frente, asumiendo el papel que Antonio le había encomendado. «Y la cláusula finaliza», dijo, su voz resonando con la fuerza de la verdad, indicando que la única persona que puede dar fe de ese cuidado digno y respetuoso soy yo, Rosario Pacheco. Y yo, Lorena, doy fe de todo lo contrario. Doy fe de tus manipulaciones, de tus humillaciones y de tu plan para despojar a tu madre de su hogar y su dignidad. Lorena abrió la boca para protestar, para mentir una vez más, pero yo no se lo permití. Era el momento del jaque mate. Con una calma absoluta tomé mi teléfono móvil de la mesita auxiliar. Me dirigí a mi hijo, Tomás, pero mi mirada se clavó en Lorena y Mauricio. «Y si a alguien le queda alguna duda», dije, mi voz cortando el aire, «sobre la clase de cuidado que tu hermana y su esposo tenían planeado para mí, quizás les interese escuchar una pequeña conversación que tuvieron con el agente inmobiliario en mi jardín». Levanté el teléfono, mi dedo sobre el botón de reproducir. No fue necesario que lo pulsara. Las caras de Lorena y Mauricio, descompuestas por el pánico y la vergüenza, eran la confesión más elocuente. El silencio que siguió fue el sonido de su mundo derrumbándose. El silencio que siguió a mi revelación fue más elocuente que cualquier grito. Lorena y Mauricio se quedaron paralizados, sus rostros una máscara de incredulidad y humillación. Toda la arrogancia, toda la confianza que habían exhibido minutos antes se evaporó, dejando al descubierto a dos personas pequeñas, consumidas por su propia codicia. Fueron mis familiares, los mismos que habían sido convocados como público para mi humillación, quienes dictaron la primera sentencia. Uno de mis sobrinos se levantó y simplemente dijo: «¡Qué vergüenza!». Pero fue la voz de mi hijo Tomás, fría como el hielo, la que rompió el hechizo. Se puso de pie, se interpuso entre ellos y yo, y con una autoridad que nunca le había conocido, les dijo: «Fuera, fuera de la casa de mi madre, ahora mismo». No hubo discusión. Recogieron su carpeta de mentiras y salieron con la cabeza gacha, escoltados por las miradas de desprecio de toda la familia. Su pérdida fue mucho más allá de una propiedad. Lo que se derrumbó en mi sala de estar ese día fue el castillo de naipes de su reputación. Perdieron el respeto de la familia, ese tesoro intangible que nunca habían valorado. Se convirtieron en los parias, los protagonistas de una historia vergonzosa que se contaría en susurros en cada futura reunión familiar. Su ambición los había llevado a apostarlo todo en una sola jugada, y lo habían perdido de la manera más pública y devastadora posible. Ya no eran la pareja exitosa y admirable, sino dos buitres expuestos a la luz del día. Esa pérdida simbólica, la de su honor, fue, creo yo, mucho más dolorosa para ellos que la pérdida del dinero que tanto anhelaban. Legalmente, las consecuencias fueron claras y definitivas. Con la cláusula del testamento activada y con el testimonio de Rosario, cualquier reclamación futura de Lorena sobre la casa quedaba anulada. La propiedad era mía, incondicionalmente, tal como Antonio siempre había querido. El señor Méndez se encargó de dejar todo debidamente documentado para evitar cualquier intento de represalia legal. La casa, que había sido el centro de la disputa, el objeto de su codicia, volvió a ser lo que siempre debió ser: mi refugio, mi santuario, un lugar donde las únicas decisiones que importaban eran las mías. El poder que habían intentado arrebatarme me fue devuelto, no por la fuerza, sino por la justicia silenciosa del amor de mi esposo. En los días que siguieron, sentí como si un peso inmenso, que había cargado sobre mis hombros durante años sin ser plenamente consciente de él, finalmente se desvaneciera. Respiraba más profundo. Los colores de mi jardín parecían más brillantes. La comida tenía más sabor. La mujer que había recuperado su hogar no era la misma que lo había defendido.
Había renacido de las cenizas de la humillación, no como una víctima vengativa, sino como una matriarca que había reclamado su trono. Mi espíritu, que se había encogido bajo el peso del desprecio, se expandió, llenando cada rincón de mi ser con una paz y una fortaleza que no sabía que poseía. Me había reencontrado conmigo misma. Con esta nueva libertad, tomé una decisión que sorprendió a todos. Decidí vender la casa. Pero esta vez, la decisión era enteramente mía. Un acto de poder, no de sumisión. La casa estaba llena de recuerdos maravillosos de Antonio, pero también estaba manchada por los acontecimientos recientes. Necesitaba un nuevo comienzo. Con la ayuda de Tomás y un agente inmobiliario de mi elección, la vendí por un precio justo y en mis propios términos. Con el dinero, compré un apartamento precioso, más pequeño y manejable, en la misma ciudad donde vivían mi hijo y su familia. No estaba huyendo de mi pasado, estaba caminando con elegancia hacia mi futuro. Mi relación con Tomás se transformó profundamente. Se quedó conmigo durante 2 semanas después de la confrontación, lleno de un remordimiento que le salía del alma. «Perdóname, mamá», me decía una y otra vez. Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando, por haber estado tan lejos. Yo lo abracé y lo perdoné sin dudarlo. La distancia y las mentiras de su hermana habían creado una niebla que le impedía ver con claridad. Ahora, esa niebla se había disipado. Nuestro vínculo, que siempre había sido de cariño, se fortaleció con nuevos lazos de protección, complicidad y una honestidad brutal. Por primera vez en una década, volví a sentir que tenía un hijo a mi lado. En cuanto a Lorena, el rompimiento fue definitivo. No he vuelto a hablar con ella desde ese día. Tomás me dijo que ella y Mauricio se mudaron a otra ciudad, incapaces de soportar la vergüenza. Mi corazón de madre todavía siente una punzada de dolor por la hija que perdí, pero mi espíritu sabe que fue un corte necesario. La puerta del perdón, en mi alma, no está cerrada con llave, pero ella ya no tiene la llave. Para volver a entrar en mi vida, necesitaría demostrar un arrepentimiento genuino, una transformación de carácter tan profunda que, sinceramente, dudo que sea capaz de emprender. Le deseo paz, pero desde una distancia segura. Mi bienestar ya no es negociable. Mi última tarde en la vieja casa la pasé en el jardín, sentada en el banco de siempre, con una taza de té. Sostuve entre mis manos una foto de Antonio y le sonreí. «Lo conseguimos, mi amor», le susurré al viento. «Protegimos nuestro legado». No había tristeza en mi corazón, solo una profunda gratitud. Estaba cerrando un capítulo, no con amargura, sino con la serenidad de quien ha luchado la buena batalla y ha ganado. Estaba lista para mi nueva vida, no como la viuda Estefanía, sino como Estefanía Mendoza, una mujer completa, dueña de su destino y rodeada del amor verdadero y respetuoso que siempre mereció. Estou escribiendo o bloco 11. La lección que me ha dejado esta amarga experiencia es tan clara como el agua de un manantial. Me ha enseñado que la verdadera herencia que dejamos a nuestros hijos no se mide en metros cuadrados ni en cifras bancarias. El patrimonio más valioso que podemos construir es el que se cimienta en el respeto, la gratitud y la dignidad. Los ladrillos y el cemento se pueden vender, las joyas se pueden empeñar, pero el amor y el respeto, una vez que se pierden por completo, son casi imposibles de recuperar. El valor de una familia no reside en lo que posee, sino en cómo se cuida y se honra mutuamente, especialmente a aquellos cuyas manos cansadas construyeron el camino que ahora los más jóvenes transitan con tanta facilidad. He aprendido también que la bondad no es sinónimo de debilidad y que el silencio no siempre significa consentimiento. Durante demasiado tiempo, confundí mi paciencia con una obligación de soportar lo intolerable. Creía que amar sin límites significaba perdonar sin condiciones. Ahora entiendo que el amor propio es el que debe trazar las fronteras. Amar a alguien no te obliga a permitir que te destruya. A veces, el acto de amor más grande, tanto hacia uno mismo como hacia el otro, es alejarse y dejar que enfrenten el vacío que su propia ingratitud ha creado. La dignidad es un jardín que debemos regar todos los días
y no podemos permitir que nadie venga a pisotear nuestras flores. El sacrificio de una madre es un regalo, no una deuda que los hijos deban pagar. Pero todo regalo, para ser verdaderamente recibido, exige gratitud. Cuando ese agradecimiento se olvida, cuando el amor se da por sentado y el respeto se convierte en una opción, el tejido mismo de la familia comienza a deshilacharse. La ingratitud es un veneno lento que corroe los cimientos de cualquier relación. Tarde o temprano, como le sucedió a mi hija, la vida te presenta la cuenta, y esa cuenta rara vez se paga con dinero, se paga con soledad, con la pérdida de lo que realmente importa, con el amargo sabor de darte cuenta de que lo tenías todo y lo perdiste por no saber valorar a quien te lo dio. Por eso, mi mensaje final para ti, que has escuchado mi historia con tanta paciencia, es este: honra a tus mayores, escucha sus historias, valora sus sacrificios, respeta su sabiduría. No los veas como una carga, sino como el tesoro viviente de tu propia historia. Las manos que te acunaron merecen ser sostenidas con ternura cuando la vejez les reste fuerza. Un día, si tienes suerte, tú también serás anciano, y la cosecha que recojas será exactamente la misma que sembraste. Asegúrate de sembrar semillas de amor, de respeto y de gratitud, para que tu jardín florezca hasta el final de tus días. Espero que mi viaje, desde la humillación hasta la liberación, te haya inspirado de alguna manera. Si te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, házmelo saber. Tu compañía en este relato ha sido un bálsamo para mi alma. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido o qué lección te llevas de mi historia. Gracias por escucharme, y no olvides que, sin importar la edad que tengas, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad y empezar de nuevo.